Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar la base de datos de trasplantes nacionales de Senat. Bueno, a continuación se van a responder las siguientes preguntas, iniciando por cómo se distribuyeron los trasplantes por entidad federativa y qué tipo de órganos en México durante el primer trimestre de 2020. Bueno, esta información generada a partir de los datos de Senatra nos revelan qué estados lideran la acción de trasplantes y cuáles son los órganos más procurados. Si observamos la gráfica de barras, es innegable que Ciudad de México es la entidad con mayor actividad realizada, realizando casi 600 trasplantes en tan solo 3 meses. Luego, seguimos con Jalisco, consolidándose como un estado clave para la donación y trasplante. La gráfica muestra un claro desequilibrio regional. Eh, Vemos cómo la actividad se concentra en pocas entidades, mientras que la gran mayoría de estados reportan un número muy reducido de procedimientos. A continuación, el análisis de tipo de órgano. Por ejemplo, en esta parte encontramos que los tipos de trasplantes más frecuentes son córnea, hígado y riñón. A continuación, el gráfico inferior, también conocido como tree map, nos da una visión más clara una visión más clara. La caja más grande demuestra el procedimiento más común. En este caso es Ciudad de México con el trasplante de córneas. A continuación, el gráfico inferior, que es también conocido como tree map, nos da una visión más clara. La caja más grande son los procedimientos más comunes. Vemos que el trasplante de córnea de la Ciudad de México es el más frecuente, seguido por la región, por el riñón en Jalisco y la córnea en Jalisco. Esto confirma que los trasplantes de riñón y córnea son la columna vertebral del sistema nacional. Por último, para contestar la pregunta, el primer trimestre de 2025 nos muestra un panorama de trasplantes concentrado geográficamente en la Ciudad de México y Jalisco, a la cabeza. Los trasplantes de córnea y riñón son los más comunes, pero los órganos vitales como el corazón siguen siendo muy limitados. Estos datos nos recuerdan la importancia de la información actualizada de las bases de datos, además de la donación y trasplantes para salvar vidas. Bueno, a continuación responderemos la pregunta en qué entidades federativas se concentra la mayor cantidad de trasplantes. Bueno, podemos notar que el epicentro de la actividad de trasplantes se ubica en el centro del país, del círculo más grande y dominante, con más de 29,000 trasplantes corresponden a la Ciudad de México y sus alrededores, incluyendo posiblemente el Estado de México, que suelen consolidar cifras en el área metropolitana. El segundo más importante en la región, podemos subir aquí en el Bajío, corresponde a Jalisco y Guanajuato, mostrando cifras cerca de 1,500 y 2,500 respectivamente. Y bueno, otras entidades con esta actividad notable, pero mucho menor, son Chihuahua, con poco más de 1,000 trasplantes, y los estados de Sinaloa y Veracruz. Bueno, ahora podemos observar la gráfica. Del lado derecho nos muestra la cantidad de trasplantes según el género. Podemos ver como un equilibrio, pero sí una prevalencia de trasplantes realizados en pacientes masculinos sobre los femeninos. Mucho más relevante el tipo de trasplante. Notamos que la mayoría de los procedimientos provienen de donantes de cadáveres, principalmente córnea y algunos órganos sólidos, y donaciones de personas vivas, que en su mayoría son de riñón. Bueno, y en conclusión, el sistema de trasplantes de México está altamente centralizado en el Valle de México, en el centro del país y en el Bajío. Aunque el balance de género es casi similar, igual sigue aumentando la donación de órganos vitales, que provienen en su mayoría de donantes de cadáveres. Ahora, continuando con las preguntas, vamos a responder la siguiente. ¿Cómo ha evolucionado la edad promedio de los receptores a lo largo del tiempo para cada tipo de órgano y cómo varía esta tendencia entre hombres y mujeres y entre entidades federativas? Para esto, generamos las siguientes gráficas. Como se puede ver aquí, podemos ver que la edad promedio, generamos varias gráficas, que la edad promedio en el sexo masculino es de 45 años y en el sexo femenino es de 50. Aquí podemos ver cómo se van dispersando. Podemos ver que la edad de trasplante de hombres, en este caso por el color, azul es de masculino y rosado es de femenino. Podemos ver que el número de trasplantes a adultos hombres de 54 años es un total de 16.
Entonces ahí podemos ver una distribución de dichos trasplantes. También podemos ver cómo se transforman, por ejemplo, si solo quisiéramos ver, aquí podemos jugar un poco con las gráficas y con los filtros. Podemos ver aquí, si quisiéramos únicamente del sexo femenino, podemos ver cómo se distribuyen. Podemos ver que también la edad promedio es de 50 con un número de 14 trasplantes. Todo esto se está realizando en un periodo de tiempo del primer trimestre de 2025. Entonces aquí podemos jugar, por ejemplo, en enero podemos ver que hubo 9 trasplantes a personas adultas de 50 años del sexo femenino, y de hombre podemos ver aquí cómo se transforma en este caso la gráfica. Como en enero hubo más trasplantes a mujeres de edad de 50 años, y también, por ejemplo, si nos pasamos a febrero, podemos ver que aquí hubo más trasplantes a mujeres de 59 años, y también si nos vamos a marzo, podemos ver que aquí hay un cambio. Aquí ya los que recibieron más trasplantes fueron los hombres. Por ejemplo, aquí con una edad de 32 años, un número de 8 trasplantes. Y aquí también podemos ver cómo se va comportando la gráfica. Podemos ver desde los promedios de edades, por ejemplo aquí que personas de aproximadamente 65-63 años son los que reciben trasplantes de corazón, y únicamente del sexo masculino, ya que en este caso para mujeres no hay ningún trasplante de corazón registrado en nuestra base de datos. Esto también nos da información muy útil para entidades federativas, para este caso para instituciones como el Senatra, de ver que también los hombres son los que realmente reciben más trasplantes de corazón, o que son los que más lo necesitan, ya que las mujeres no tienden a recibir trasplantes de corazón. Ya que si nos vamos un poco más, pues podemos ver que el hígado, de córnea, por ejemplo aquí de córnea podemos ver que en mujeres se da mucho este trasplante, en un promedio entre 59 años, 60 años, pero también así hay muchos más. Por ejemplo aquí de riñón, también a mujeres y a hombres se va ahí comportando. Podemos, por ejemplo, aquí únicamente seleccionamos de córnea y de riñón y podemos ver los números, cómo realmente se da, cómo da un brinco de mujeres de 30, 40 años brinca a mujeres de casi 60 años. Entonces esta es información muy importante. Y ya respondiendo a la pregunta, podemos ver que la edad promedio es entre los 50 para mujeres y 45 para hombres. También en órganos podemos ver que las mujeres son las que reciben más trasplantes de córnea y los hombres reciben más trasplantes de corazón, cosa que es interesante y que muchas instituciones, también universidades podrían estudiarlo, ya que esto va muy relacionado con la salud del país. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué instituciones realizaron más trasplantes en el primer trimestre de 2025? Desglosado por órgano y tipo de trasplante. ¿Cuál es la participación porcentual de cada tipo? Aquí pues la gráfica nos indica muy bien, como ya lo mencionamos en la anterior, la córnea y el riñón son los órganos que más trasplantes son solicitados. También podemos observar que el IMSS son los que realizan más este tipo de trasplantes. Por ejemplo, aquí tenemos en el top, ya que no tenemos tampoco tantas instituciones, lo podemos cambiar a 3 y podemos ver que el IMSS y el sector privado son los que más mueven este tipo de trasplantes. También aquí, como se mencionó, lo teníamos en el tipo de trasplante. Podemos irnos esto es el origen del trasplante, ya que pueden ser de origen de cadáver, de córnea que sea importada, o de origen vivo. Aquí podemos ver que la mayor parte de los trasplantes son de origen de cadáver. También podemos ver los órganos. Por ejemplo, aquí podemos ver que de corazón solamente hay 6 trasplantes de corazón en el primer trimestre del 2025. También de corazón, riñón, de córnea, podemos ver que son los más solicitados a nivel nacional. También aquí en esta gráfica pues ya vemos un desglose más elaborado. Podemos ver que el IMSS trasplanta un total de el 27.6% de trasplantes de córnea, y ellos son los que se llevan la mayor parte del recuento de trasplantes. Aquí lo estamos manejando en una zona muy céntrica entre Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Nuevo León, y podemos ver que pues realmente el IMSS es el que predomina en este caso. Aquí ya está más detallado. Podemos ver que en la institución del IMSS son los que hacen más trasplantes en este caso de córnea, de origen de cadáver y también de riñón, pero estos siempre la mayoría son vivos. Por ejemplo, aquí podemos ver un cambio de que 81 trasplantes de origen vivo contra 66. Eso también nos da información muy útil para este tipo de instituciones. Entonces esto le ayuda a muchas personas e instituciones
que quieran en este caso pues solicitar algún tipo de trasplante, pues ya pueden estar más conscientes de que es en el IMSS donde se manejan más números. Ahora, continuando con la siguiente pregunta, vamos, ¿cómo se distribuyen los trasplantes en el primer trimestre de 2025 por grupo sanguíneo, sexo y factor RH del receptor? Aquí generamos otras pequeñas gráficas, por ejemplo aquí en la distribución de sexo. Desde aquí ya nos indica claramente que los que más reciben trasplantes son los hombres, a comparación de las mujeres, casi un 10% más. Entonces ahí es un dato importante, ya que también muchas instituciones, universidades lo pueden estudiar, ya que pueden ser factores de salud y demás. También tenemos la distribución RH. ¿Esto qué hace? Es que si es, por ejemplo, la sangre es O positiva o es O negativa. Entonces aquí podemos ver que la que predomina es la O positivo. Esto ya también nos da números importantes que vamos a explicar ahorita. También podemos aquí jugar un poco, podemos ver si solo queremos ver del sexo femenino o masculino o todo. También aquí en el RH podemos ver el positivo, podemos quedarnos únicamente con positivo o con negativo. Y ya yendo con la gráfica principal, podemos ver que, como ya se mencionó, los hombres son los que más reciben trasplantes. Y en este caso son, por ejemplo, aquí está el grupo sanguíneo O, podemos ver que predomina a comparación de otros, del A, de B, de AB, podemos ver que predomina sobre todo el O positivo, a comparación de lo negativo, que podemos ver que solo representa un 1.4% de nuestro total, a comparación del 34.55% que tenemos de nuestro O positivo. Y en femenino el mismo caso, nos contempla un 27.5% del total, a comparación del 1.21 del grupo sanguíneo O negativo. Esto pues nos indica que el grupo sanguíneo que más recibe trasplantes es el O negativo, tanto de mujeres como de hombres. Y también de sexo pues nos queda más que claro que los hombres son los que reciben más trasplantes, y el factor es que la mayoría son siempre positivos. Los que son de factor RH negativo reciben muy pocos trasplantes. Por ejemplo, aquí reciben 15 de hombre, de mujer reciben 13. Por ejemplo, de una negativo reciben 3, de una B pues realmente no reciben. O sea, aquí la gráfica es muy directa, nos está diciendo claramente que los que más reciben trasplantes son los hombres de grupo sanguíneo O positivo. Y pues eso sería todo para responder nuestras preguntas. Muchas gracias.